Bienvenidos al programa de televisión Curiosidades de la Educación, un programa especial donde se entrevistarán a docentes que han hecho historia en las escuelas de nuestro país, contando experiencias propias y puntos de vista sobre el rol docente, aportando también la diferencia en los cambios actuales de paradigmas educativos. Nos acompañan una docente de 70 años, Clementina Castillo de Fritz, y una docente actual, Ana Ferreira. Comentame, Clementina, para la audiencia que nos escuchan jóvenes y adultos, ¿cómo se organizaban los grupos escolares en aquel momento? En aquel momento había una generalización de la educación escolar, no solo en la forma en la que todos los alumnos estaban vestidos iguales, sentados iguales, agrupados por edades y en algunos colegios por género, sino también en la forma y los tiempos de aprendizaje, donde aquellos que se quedaban atrás repetían o abandonaban y también en ese tiempo se dedicaban a trabajar, aún siendo niños. Sí. Hay muchas personas que dejaban los estudios y se dedicaban al trabajo en el campo o algún oficio. ¿Cuál era la relación con los directivos y los alumnos? Mira, la relación con los directivos era muy imponente. Ellos controlaban, solían precisar las clases para evaluar el contenido que se dictaba y las puertas del aula tenían que estar siempre abiertas. Y, y los padres, ¿qué función cumplían en ese momento? Mira, querido, ninguna. Vos te acordarás seguro cuando eras chico, ¿no? Solo iban al colegio si lo citaban los directivos. La institución tenía todo el poder sobre el alumno. Los padres nos delegaban el poder a nosotras. Podíamos aplicar castigos si el alumno no obedecía las reglas de convivencia, no cumplía con la higiene personal o no aprendía lo enseñado. Claro, sí, lo recuerdo también, los castigos corporales. Eh, y ya adentrando en el tema del aula, el trabajo dentro del aula, ¿qué tecnologías solían utilizar? Ya, las tecnologías que usábamos en la época donde yo era maestra, con las tecnologías como conocíamos hoy en día, era algo, impensado. Teníamos acceso a las diapositivas que se proyectaban sobre una pared o tela y, eran de color. En el 80 aparece el BUGRAF El BUGRAF, me también. acuerdo. Teníamos mapas grandísimos colgados en las paredes. Me acuerdo también el ábaco. Sí. Teníamos manuales de lectura también, ¿no? El Estrada, Y el Capeluz. Capeluz, Sí. el Capeluz, sí. Usábamos de vez en cuando la máquina de escribir, el libro de dibujos Simulcop también. Y estábamos maravillados con esas tecnologías que nos facilitaban tanto aprender y conocer. Claro, y acá para comparar las épocas, nos acompaña Ana Ferreira, para que ella también escuche y después hacer una comparación entre ambas, que es parte del motivo de este programa. ¿Qué opinión tiene usted sobre la educación actual? Mira, yo soy una mujer que se adapta mucho a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Pero sí hay algo en mí que por ahí no concuerdo con lo que pasa hoy en día, es este tema, que el alumno hoy yo veo que no respeta al maestro, cosa que en mis tiempos eso no ocurría, hijo, no ocurría. Los alumnos me respetaban mucho más, a todas mis colegas. Eso es lo que yo hoy en día veo que se ha perdido el respeto. Muchos valores perdidos, mucha falta de respeto hacia los docentes también y los directivos. Bueno, volviendo a la entrevista que estábamos realizando a nuestras docentes queridas, muy reconocidas ambas, cuénteme, Ana, usted que pudo escuchar a Clementina para comparar las dos versiones de la escuela moderna y la contemporánea, yo quisiera saber, primero, más que nada, en qué institución trabaja actualmente. Hola, buenas tardes. Un gusto esta entrevista y un placer compartirla con mi colega Clementina. Actualmente soy maestra de primer grado de la escuela 263 en turno mañana. Y
relacionado con las tecnologías, como ella comentaba, el uso del BUGRAF, ¿ustedes qué tecnologías utilizan? Mira, si bien tenemos programas en donde debemos enseñar a los alumnos a usar las tablets, las pizarras electrónicas, hay talleres que se organizan para que puedan usar los robots. Yo también trato siempre de llevarles algo que les resulte novedoso, que les llame la atención. Hoy en día tenemos televisores en todas las aulas y siempre llevo mi pendrive con música, con juegos. Entonces trato de incorporar mucho eso que ya lo tenemos en el aula. Muy distante a lo que comentaba Clementina, ¿no? Cómo han avanzado la tecnología. ¿Y cómo es la relación con los padres, los alumnos y los docentes? Mira, hoy en día es muy diferente, como cuenta mi colega. Hoy los padres tienen mucha más participación en las clases que en esa época o en relación con la escuela. Se organizan jornadas familiares, reuniones de padres. Siempre hay casos en donde no participan todos, pero tenemos en cuenta esos casos. El alumno de hoy en día es más inquieto, participa de las clases, trabaja en grupo. Todos los aspectos son positivos para el desarrollo y el crecimiento de un niño. Y en cuanto a los directivos, hay una relación muy agradable. Contamos con su ayuda siempre, en cada caso siempre ellos están presentes. Y comentame, Ana, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se organizan los grupos escolares en las aulas, dentro de la institución? La agrupación de los alumnos por edad sigue siendo esta práctica que se usaba, claro, en la época de Clementina hasta el día de hoy se utiliza. Sí. A diferencia de antes, se nota un avance en la diversidad de grupos y el trabajo en equipo. Diversidad me refiero al estatus social, al coeficiente intelectual, al entorno familiar, cosas que antes no se tenían en cuenta. Y trayendo un poquito a tema o al recuerdo, a la pandemia que puso más énfasis en lo que se conoce como home school, o escuela en casa, teniendo en cuenta que esto antes de la pandemia o hace muchos años más atrás fue una de las primeras formas de educación. ¿Qué me puede usted contar de esta práctica? En otros países como Estados Unidos, las familias lo practican porque se basan en la protección a sus hijos, cuidarlos del bullying, de los tiroteos y demás cuestiones violentas que salen a diario en las noticias. En Argentina, como comentabas, se practica mucho desde el año 2020 con la pandemia. Algunos destacan la libertad que le da a los niños, los beneficios de aprender a ser responsables de uno mismo y de tener la educación guiada en sus propios intereses. ¿Y cómo se lleva a cabo esta educación? Bueno, existen varias maneras. Algunos adquieren libros que se utilizan en las escuelas, otros compran los programas de educación que ofrecen algunas empresas y otros contratan institutrices, maestros particulares que le enseñen a sus hijos. Y para comparar, como último, para cierre, volviendo a lo que decía Clementina sobre las críticas hacia el sistema actual, usted que lo ejerce, que lo vive día a día, ¿qué críticas tiene sobre este sistema? Sobre el sistema de la escuela en casa, la principal crítica es la falta de interacción del niño. Al no asistir al colegio, esto puede perjudicar la socialización. El colegio no solo se basa en educar, sino también en formar ciudadanos. El vínculo con el otro es muy importante, no solo con el docente y el alumno, sino también de parte de los compañeros. Muchas veces terminan aprendiendo más entre ellos que con el propio educador. También se cuestionan posibles problemas de empatía. Muchas veces la escuela, la educación, sirve como sostén en los casos de familias con problemas económicos o incluso con casos de violencia familiar. Violencia familiar, sí. Se incrementaron mucho los casos de violencia familiar durante la pandemia. Sí. En la Argentina, la escuela en casa no es una práctica regulada, o sea, no existe una ley que la ampare, pero tampoco una que la prohíba. Claro. Bueno, tenemos acá dos casos muy particulares, muy distantes unos de otros, donde se nota mucho la diferencia en cómo se desarrollaban las clases en las instituciones, el tema de la escuela y las críticas hacia la educación actual. Y cómo llegamos de la época de Clementina a la actual, que totalmente distinta y no han pasado tantos años. Es verdad, sí, fue un salto muy exponencial.
Y bueno, más que nada agradecerle a las dos por esta hermosa entrevista. Gracias a vos, querido. La verdad, muy agradecido de tenerlas acá. No, muchas gracias por el espacio y bueno, ojalá sirva el contenido de esta entrevista. Muchas gracias, Clementina. Gracias a vos, hijo, gracias. No.